Bien, una nueva charla, una nueva conversación, un nuevo conocimiento, pero no se olviden sobre todo que todo esto es pensando en tu salud. El tema de esta charla es sumamente interesante, les va a gustar, pienso yo. Verán, el tema de esta charla tiene puesto el nombre de dulce agonía. Dulce agonía, las agonías no pueden ser dulces, pero vamos a ver por qué esta agonía es dulce. Primero, vamos a hablar del azúcar. ¿Es el azúcar una sustancia nutritiva, inocua, saludable e imprescindible para la vida humana? ¿O por el contrario se trata de un auténtico veneno? Pero es un veneno sabroso, me diría la mayoría de cosas. Fíjese en este pedazo de pastel, se le ve exquisito. Pero su único valor es el de satisfacer el paladar y por tanto debería ser desterrado para siempre de la alimentación. Otra vez veamos el dulce veneno, dulce agonía. Al momento hay dos corrientes y podemos actualmente verlas defendidas por los más diversos expertos en medio mundo. Pero antes de continuar, aprendamos algo sobre la triste historia del azúcar, de ahí que se llama dulce agonía. La historia de la caña de azúcar es tan antigua que las versiones sobre sus orígenes son múltiples y difíciles de confirmar. Comienza con los persas, cultura muy antigua. Una de ellas, quizás la más poética sobre la explicación de la caña de azúcar, se remonta hace unos 500 años antes de Cristo en las islas de Nueva Guinea, en el sudeste asiático. Esto que les voy a contar hasta parece un poema. Una leyenda local cuenta que un día accidentalmente dos pescadores encontraron un pedazo de caña atrapado entre las redes. Al principio, los pescadores botaron a ese pedazo. Sin embargo, al día siguiente, un nuevo trozo de caña fue encontrado. Y aunque nuevamente los pescadores lo ignoraron y seguían botándole, este pedazo de caña seguía apareciendo, día tras día, atrapado en las redes de los pescadores. Al fin uno de estos pescadores decidió plantar el pedazo de caña en tierra firme y dice la leyenda que de ahí nació una mujer, quien se convirtió en la esposa del pescador, y de esa unión se originó la humanidad entera. Lo cierto es que se sabe que la caña de azúcar se expandió desde Asia, primero a la India y luego a Persia y desde ahí hacia toda Europa. En particular, las costas del Mediterráneo se convirtieron en terreno ideal para el cultivo de la caña de azúcar. Chipre y Sicilia se convirtieron en los mayores productores y abastecedores de azúcar en toda Europa. Un grupo de familias catalanes y genovesas adquirieron grandes extensiones y en poco tiempo se convirtieron en las preferidas de Europa. Aquí comienza la amarga dulzura. Dos factores fueron claves del éxito: los grandes terrenos que ocuparon para los sembríos de caña y la mano de obra esclava y barata, mejor dicho, sin costo, que realizaban duras tareas. Tiempo después, y con la conquista, los españoles y los portugueses trajeron esclavos y caña a las colonias como San Tomé en Brasil, Haití y República Dominicana. Cristóbal Colón visualizó ya un gran negocio azucarero.
al ver lo rápido y lo mucho que la caña crecía en estas nuevas tierras. En efecto, Colón no era nuevo en el negocio de la caña de azúcar. Existen evidencias que indican que él ya había comercializado con este producto. También la familia de su primera esposa había hecho fortuna gracias a este negocio. Esto está documentado en Racketing en 1954 y por Morrison en 1991. De hecho, esta institucionalización de la esclavitud como parte del modelo económico entre los siglos XV y XVIII superó incluso los principios religiosos dominantes de la época. Diversos argumentos sobre la naturaleza de los esclavos africanos, como el considerarlos herederos de maldiciones bíblicas o asumir que eran una especie inferior y sin alma. A esto ayudó a racionalizar y justificar el sometimiento y la barbarie liderada por los hacendados en el Nuevo Mundo, obedeciendo únicamente a la dinámica de los mercadeos. De manera que la dulce azúcar tiene un abono de sangre, de dolor, de desesperación, de frustración de los esclavos que cultivaron la caña de azúcar. ¿Será esta maldición que nos está enfermando actualmente? Cada vez hay más obesidad en el planeta. Existen naciones en las que se ha convertido en una verdadera plaga y además se acompaña de otras patologías. El causante principal es el azúcar y su capacidad de convertirse en grasa o de extraer azúcar de ella dependiendo de las necesidades. Con solo 16 calorías por cucharadita, ¿qué mal puede hacernos el azúcar? Ese es el pensamiento generalizado. Sin embargo, la realidad es que el azúcar es una sustancia tan adictiva como las drogas y provoca extremadamente fuertes estragos en el organismo. Se sospecha que tiene una relación con verdaderas epidemias del siglo como el Alzheimer, el cáncer, las dislipidemias, las enfermedades del corazón, el sobrepeso y la obesidad. Se sospecha también que tiene relación con una epidemia de Alzheimer. Se sospecha también que tiene relación con el cáncer. El cerebro consume una gran cantidad de azúcar y nuestro organismo, para proteger su funcionamiento, está diseñado para extraerla de la mayoría de alimentos que comemos. Está formado por dos moléculas, glucosa y fructosa, y su carácter acidificante proviene del hecho de ser refinado. Esto es, exento de oligoelementos, de vitaminas, de enzimas, productos que son totalmente necesarios para mantenernos con salud. Y ahí está la unión que tiene y que está produciendo el azúcar. El azúcar, como les decía, el organismo no puede ceder indefinidamente estas sustancias, los oligoelementos, las vitaminas, para producir la transformación de azúcar en energía. El consumo anual de azúcar blanco sobrepasa 40 kilogramos por persona. En el caso de la glucosa, para poder ser utilizada por el cuerpo, debe pasar por dos fases de transformaciones. La primera en ausencia de oxígeno, que se llama fase anaeróbica, sin oxígeno, y una segunda en presencia de oxígeno, que vendría a ser la fase aeróbica. En el caso de la glucosa, para poder ser utilizada por el cuerpo, debe pasar por dos fases de transformaciones. La primera en ausencia de oxígeno y la segunda
en presencia de oxígeno. Pero si ustedes toman en cuenta, en ese cuadro rojo está encerrado el azúcar en forma de ácido cítrico, de ácido alfa-acetoglutárico, ácido pirúrico, ácido succínico, ácido fumarico, ácido oxalacético, ácido láctico. Y entonces tenemos lo que les acababa de informar. 7 ácidos se transforman cuando ingresa el azúcar en el cuerpo. Ácido destruye todo lo que encuentra en su camino. Y entre las cosas que hace el ácido es cambiar nuestro estado de concentración de pHs. El pH normal es 7 en nosotros. De ahí hacia la izquierda todo es ácido y de ahí hacia la derecha todo es alcalino. El premio Nobel Otto Warburg en 1931-1944 dijo: donde hay oxígeno y alcalinidad no puede haber ninguna enfermedad, ni siquiera el cáncer. Y aquí están alimentos que son comparados por su alcalinidad. Tenemos a la izquierda muy alcalinos, altamente alcalinos, medianamente alcalinos, neutros, y comienzan los moderadamente ácidos y los altamente ácidos. Estos dos últimos es mejor no tomarlos, no comerlos. Pero todo esto, ¿qué significa? A mayor consumo de azúcar, mayor acidez. Fíjense entonces en este gráfico la cantidad de acidez que come esta chica y que está proporcionando un alto problema en el organismo de ella. Porque a mayor acidez, mayores son las enfermedades, especialmente el cáncer, que es extremadamente ácido. Ante las dudas que genera la ingesta de azúcar y el aparecimiento de los edulcorantes artificiales, analicemos algunos hechos. Los edulcorantes artificiales son sustancias que se utilizan en lugar de los endulzantes con azúcar o alcoholes de azúcar. Los sustitutos del azúcar no son muy recomendables. Pueden alterar el hipotálamo y por ahí dan los problemas de Parkinson, de Alzheimer. Le suministra el dulce a los alimentos y a las bebidas sin importar las calorías extras que puedan producir. Usar edulcorantes artificiales en lugar de azúcar se dice que puede prevenir las caries. No hay tal. Todos los edulcorantes artificiales se procesan químicamente. Veamos los efectos tóxicos de los edulcorantes aditivos. El aspartamo. El aspartamo es la combinación de dos aminoácidos, fenilalanila y ácido aspartico. Es 220 veces más dulce que la sacaralosa, y esto fue aprobado, me refiero al aspartamo, fue aprobado por la FDA. Entonces aquí vienen los peligros potenciales de sucralosa. La sucralosa, que es el esplenda, es 600 veces más dulce que la sacarosa. Se emplea en muchos alimentos y bebidas dietéticas. Forma parte de la goma de mascar, del postre de leche, congelados, jugos de fruta y gelatina, y también fue aprobado por la FDA. La stevia es un edulcorante no calórico a base de plantas, hecho de la planta Stevia rebaudiana, que se cultiva por sus hojas dulces y está aprobado como un aditivo para alimentos y se considera un suplemento dietético. El acesulfano es un edulcorante artificial, es termoestable y puede usarse para cocina, para hornear, es decir, para los cakes, etc. Y también es aprobado por la FDA. Esto deben tener mucho en cuenta, estos números, deben buscar en las etiquetas
E950. Son colorantes, son aditivos y cada uno de estos es más potencialmente enfermante que otro. La fruta del monje, esta es una fruta que no llega al Ecuador, pero también está aprobada por la FDA y seguramente es entre las menos dañinas. Ciclamatos, 30 veces más dulces que la sacarosa. Están prohibidos en los Estados Unidos porque se demostró que causaban cáncer de vejiga. El ciclamato, cuidado con esta sustancia, contiene E952. El neotamo es un edulcorante artificial, este casi no se usa aquí, pero fíjense bien estas numeraciones que les estoy dando. Efectos tóxicos de los edulcorantes y aditivos. Aspartame. Aspartamo equalinitrosil es altamente más dulce que el azúcar y es aprobado por la FDA. En 1965, les estoy dando un poquito de la historia del aspartame, James Sclater trabaja para el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual buscando un medicamento para la úlcera gástrica y probó a este dipéptido, determinando que era 180 veces más dulce que el azúcar. Sin embargo, la industria no podía sacarle al mercado. La FDA continuó rechazando la aprobación hasta que en 1981 el presidente Reagan tomó cartas en el asunto, despidió al comisionado de la FDA que no quería aprobar el aspartame por los problemas que ocasionaba y designó al doctor Arthur Hull Hayes Jr. como nuevo comisionado y en ese momento ya se aprobó y se dio la licencia de uso. Pero la toxicidad del aspartame es tremenda, afecta al sistema nervioso, daña el sistema inmunológico, a pesar de lo que diga la FDA. Efectos tóxicos de los edulcorantes. La sucralosa, el Splenda. Sucralosa es 600 más veces más dulce que la sacarosa. Se utiliza asimismo para darle sabor a muchas sustancias y es aprobado por la FDA. Los problemas, los efectos tóxicos que puede producir, estos son los mínimos, es una alergia al producto. Pero también puede producir hinchazones gastrointestinales del estómago, náuseas, diarreas, irritaciones de la piel, erupciones, dificultades para respirar, destilación nasal, moqueo, tos, palpitaciones, dolores en el pecho, comezón en los ojos, ansiedades, depresiones, cambios de ánimo y sensaciones de rabia. Y se permitió, mejor dicho, se prohibió que sea usado por las embarazadas y lactantes. Ahí está la stevia. Es un edulcorante no calórico, ¿no? Se cultiva por sus hojas dulces. Está considerado un suplemento dietético y la FDA hasta ahora no emite ningún criterio sobre esto. Hasta la fecha se logró aislar diferentes compuestos químicos responsables del sabor dulce de la planta, como la estebiosida, la glucosida, la ribosida y la Estas dos últimas son las que dan un sabor de 250 a 300 veces más dulce que el azúcar. Pero en estudios sobre bacterias y células se encontró genotoxicidad, es decir, altera la genética. El profesor Kuhn encontró una disminución de esperma en ratas masculinas. Y sigo diciéndoles, tengan cuidado con estos E. Fíjense ustedes aquí, en este refresco que del acesulfano, vean ustedes eso, está marcado E952, E950 y E951. Cuando ustedes vean en los consumos de productos dulces esto, rechacen,
no tomen, ¿no? Aquí está en chicles, ¿no? No usen estos chicles, pues. ¿No? Y a pesar de que son considerados alimentos light, bajo en calorías, pero siguen siendo tóxicos. Ahora, los problemas que ocasiona eso, como les decía, son una tendencia a cáncer, a problemas neurológicos, a subida de presión y a secreción de insulina. El fruto del monje que ya habíamos hablado y que les decía es de 150 a 200 veces más dulce que la sacarosa. Es termoestable, o sea, se puede cocinar, se puede preparar cake de esas cosas. Este sí es aprobado. Este es el del monje que les expliqué, la fruta del monje, ¿no? Es como una granadilla de nosotros. Se utiliza en la China principalmente como edulcorante. Ayuda a bajar el colesterol, los triglicéridos y el azúcar. Y reduce la función del hígado, por lo tanto lo mejora. Hay productos que no hay en el Ecuador. Y les sigo aconsejando, ustedes ven los ya no tomen esa medicación. Los ciclamatos que están, prohíbe la FDA el uso porque causa cáncer. El edulcorante sintético, no, tienen que tener mucho cuidado con el E950 y con el E952. Y también se utiliza en chicles, en darle sabor. Aquí está el estudio de las ratas, ¿no? Y vean ustedes cómo produce cáncer en esta rata y problemas de vejiga, cáncer en vejiga. Y el neotamo, no ingresa acá al Ecuador. Entonces les decía, sin embargo, se usa, la mayoría de estos son parte de lo que comemos todo el tiempo. Ahora, los efectos tóxicos, aunque se eliminen los efectos por el consumo de fenilalanina, se potencian los efectos del aspartano. Y esto es muy interesante lo que les voy a hablar. Recordemos que la vida nace en el mar. Las primeras células vivían flotando en agua marina y de ahí extraían alimentos y su suministro de oxígeno. Nuestro cuerpo tiene aproximadamente el 60% de peso es líquidos, que contienen las mismas composiciones que el agua de mar, por supuesto, en menor cantidad, de menor concentración. Y aquí está lo que les venía explicando. Neutro, 7. Eso debe ser nuestra sangre, 7. ¿Ah? Pero conforme vamos comiendo alimentos, sobre todo industrializados, y conforme vamos comiendo o usando mucho azúcar, ese estado neutro va bajando y nos va llevando hacia muchísimas enfermedades. En cambio que el estado alcalino es un estado de salud, pero no debemos pasar más allá de 8.25, en algunos casos dice 8.5. El agua de mar es alcalina y tiene un pH de 8.4, de manera que por eso les digo, manteniéndonos en este estado, en este pH, nosotros gozamos de salud. El agua dulce o H2O tiene un pH neutro, o sea, 7. La sangre aporta con vitaminas, grasas, minerales, proteínas a las células, las cuales después de aprovechar sus beneficios los eliminan del cuerpo. Y cuando estos residuos no pueden ser eliminados, el organismo se va enfermando poco a poco. Y llega un momento en que las células ya no pueden sobrevivir, van a defenderse o a morir. Y entre los problemas que puede haber son las células cerebrales y se produce el Alzheimer. Si mueren las células que recubren los nervios, se puede producir una esclerosis. Si los cadáveres de las células muertas no son eliminados
por los órganos encargados no funcionan y se forman quistes, fibromas o tumores. Cuando las células se defienden, pueden usar la piel para eliminar tóxicos y se producen trastornos y enfermedades de la piel. Pueden retener líquidos produciendo daños renales. Y ya cuando no tiene oxígeno para vivir, solo les toca mutar a células anaeróbicas y volverse cancerosas. Pueden robar calcio de los huesos, produciendo osteoporosis, daños y cartílagos. Es una charla un poquito larga, pero tenía que explicarles absolutamente todo lo que sucede en nosotros cuando nos comemos azúcar. Espero que les haya gustado y siempre pensando en tu salud.